Y Pablo comienza su carta diciendo: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En una de las paredes de su habitación, justo arriba del escritorio donde solía orar y derramar el corazón y estudiar la palabra, estaba escrita la siguiente frase de este hermano: eternidad. Es lo único que estaba escrito en la pared de arriba del escritorio. La biografía de este hombre del que estoy hablando ya falleció. La biografía de este hombre se titula A la luz de la eternidad. Y verdaderamente él vivió así. No estoy hablando de un pastor que se llamó Leonard Ravenhill. No fue el único hombre, sin embargo, que vivió a la luz de la eternidad. Pero era un buen recordatorio lo que él tenía. Cada vez que se acercaba a buscar a Dios, veía escrito en la pared eternidad. Y él solía clamar, solía orar: oh Dios, estampa la eternidad en mis ojos. Eternidad, eternidad. No fue el único, como dije, que vivió a la luz de la eternidad. Muchísimas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchísimas veces me he preguntado por qué el Señor permitía tanto sufrimiento en la vida de sus ministros. ¿Por qué? ¿Por qué permitía tanto dolor, tantas lágrimas? Si uno lee la biografía de misioneros, va a quedar asombrado al ver todo el sufrimiento que soportaron. Verdaderamente va a quedar asombrado. Pero no solo me sigue asombrando, aunque a medida que voy caminando más con el Señor voy entendiendo un poquito más el por qué Él permite el sufrir, pero ahora no solo me asombra eso, sino que me asombra el hecho de que estos hermanos lo hayan soportado hasta el día de su muerte. Eso me asombra. Lo soportaron hasta el día de su muerte. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo pudieron soportar tanto dolor y cuál era su motivación? ¿Por qué soportaban tanto dolor? Hemos visto en los últimos 4 domingos que la verdadera religión es la vida piadosa. Hemos visto en los últimos 4 domingos que la verdadera religión es la vida piadosa. Pero acá hay algo que Pablo le dice a su joven discípulo, al que tenía que continuar la obra de Pablo. En 2 de Timoteo 3:12 le dice lo siguiente, y es bueno que nosotros lo recordemos ahora y lo hagamos parte de nosotros. 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La palabra persecución tiene una connotación un poco rara y generalmente la limitamos a las historias que leímos del Imperio Romano o no sé, de los nazis, de los comunistas, cómo perseguían, torturaban a personas. Es parte de eso, pero no es la única persecución que una persona puede sufrir. Pero esto es lo que debemos saber: mientras más nos consagramos al Señor, más nos ponemos en la mira de Satanás. ¿Ok? Mientras más queremos buscar al Señor, más se nos opondrán la carne y el mundo. Mientras más queremos del Señor, más Satanás nos va a atacar. En Hechos 14, 21 y 22 dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, hablando de Pablo, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios. Es necesario. ¿Saben qué le había pasado unos días antes a Pablo? Lo habían apedreado y lo habían dejado como muerto. Y ahora él vuelve y él, con su cuerpo destrozado, confirma el ánimo de los discípulos y le dicen: no se asusten, este es el camino al reino de Dios. Este es el camino. Así que si queremos ser piadosos, como el Señor nos viene exhortando en la carta de Tito, debemos esperar oposición, luchas, pruebas, tentaciones, desánimos, lágrimas, sin sentido, depresión, vacío, soledad. Es el costo de la piedad. Por eso Jesús dijo en Mateo 10:34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Otro tipo de persecución. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces Jesús, al anunciar esto, inmediatamente pone el requisito principal, el primer requisito para ser considerado discípulo de Jesús. Después de anunciar de que si los siguen a Él, muy probablemente sufran una persecución muy dura de las personas que uno más ama, Él dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, si tú cedes ante eso para no perder tu familia, no eres digno de seguirme. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La persecución dentro de la familia, le está diciendo Jesús, es literalmente tomar tu cruz y morir crucificado, el dolor que uno puede sentir. Pero si tú cedes ante eso y no quieres tomar esa cruz, no eres digno de mí. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. Jesús nos viene diciendo en los últimos 4 domingos: busquen la piedad, porque esa es la verdadera religión. Y ahora nos está diciendo: pero cuidado, piénsenlo bien, porque el piadoso padecerá persecución. Muchas veces, ustedes cuando leen el libro de Hechos, la persecución comenzó no por nada malo que hayan hecho los apóstoles, sino por obras buenas, por liberar a una endemoniada, por liberar a una mujer que era usada para generar dinero, y a las personas no les importaba si era endemoniada o lo que sea. Mientras me dé dinero, y viene el reino de Dios en Pablo, la salva y comienza la persecución contra él. ¿Quieres ser piadoso? El mundo odia a los piadosos. Y en muchos casos la iglesia odia a los piadosos. Por eso el comentario de los evangelios explicados, hablando sobre este pasaje que dijo Jesús, dice lo siguiente: los verdaderos cristianos deben aceptar pasar trabajos en este mundo, deben recibirlo, pasar trabajos en este mundo, seamos ministros u oyentes, seamos maestros o discípulos, tendremos que llevar una cruz a cuestas. Es preciso que aceptemos, que nos resignemos, dice aquí, a perder aún la misma vida por amor de Cristo. Es preciso que nos conformemos a perder la simpatía de los hombres, a sufrir muchas penalidades, a hacer muchos sacrificios, o de lo contrario, jamás entraremos en el cielo. Y este estilo de vida, sigue diciendo el comentario, tendrá que ser así en tanto que el mundo, Satanás y la carne continúen siendo ellos, hasta el día de nuestra muerte. Esa ha sido, lo que acabo de leer, la historia de los piadosos en el mundo. Esa ha sido la historia de los piadosos. Abel fue asesinado porque sus obras eran buenas, simplemente por eso. No solo que no hizo nada malo, sino que no le hizo nada a su asesino. Él simplemente estaba
enfocado y su corazón estaba dedicado a la adoración a Dios. Y por eso murió. El mundo odia a los piadosos. Moisés estaba cansado de soportar las quejas y las murmuraciones del pueblo y deseó la muerte. Números 11:14 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Si así lo haces tú conmigo, le dice Moisés a Dios, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Mátame, no aguanto más. Elías entró en depresión y deseó morir. En Primera de Reyes 19:14. David, el dulce cantor, dijo que todas las noches inundaba de llanto su lecho y regaba su cama con sus lágrimas. Se había consumido a fuerza de gemir y sus ojos estaban gastados de sufrir. Eso está en el Salmo 6:6. Jeremías maldijo el día que nació y deseó no haber nacido. ¿Cómo no morí de bebé? Por el sufrimiento que estaba pasando al ser piadoso. Eso está en Jeremías 20:14 y 18. Y muchos piadosos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. William Tyndale fue quemado en la hoguera por traducir la Biblia al inglés. Adoniram Judson, misionero a Birmania, perdió 7 hijos y 2 esposas y perdió a todos sus familiares excepto a su hermana. Estuvo preso por más de un año y murió en alta mar con tremendos dolores y no tuvo entierro. Lo echaron al mar. John Peyton, misionero a los caníbales, a los 3 meses de haber llegado a la isla, perdió a su esposa e hijo y tuvo que dormir 3 días y 3 noches sobre sus tumbas para que no sean comidos. Hudson Taylor perdió 4 hijos y su esposa, sufrió hambre, calor, frío y pobreza. William Carey fue misionero a la India, pero su esposa no tenía mayor interés en su ministerio y tiempo después de haber llegado a la India, su esposa enloqueció y luego murió. Jonathan Gofford, misionero a la China, perdió 5 hijos, sufrió inundaciones. Si ustedes leen la historia, él padeció la insurrección de los Boxers en China y al final de su vida quedó ciego. Creo que es Jonathan Gofford que tuvo que llevar a su hijo muerto por 75 kilómetros a un lugar donde le permitían enterrar a los extranjeros. 2 veces tuvo que hacerlo. John Bunyan estuvo preso 12 años por predicar el evangelio mientras su familia era pobre y tenía una hija ciega. George Whitefield le prohibieron predicar en las iglesias. Los hoteles no querían recibirlo. Fue agredido a palos y fue apedreado 2 veces hasta que su cuerpo quedó cubierto de sangre. John Wesley sufrió terribles persecuciones. Demolieron su casa, varias veces fue apedreado y arrastrado como muerto en la calle, fue golpeado en la cabeza hasta quedar cubierto de sangre. George Mueller al final de su vida dijo: he enterrado a mis 2 hijos y a mis 2 esposas. Predicó en los funerales de cada uno de ellos. Elizabeth Elliot, misionera al Ecuador, perdió a su esposo Jim Elliot cuando éste fue asesinado por los indios, quedando viuda. Richard Wurmbrand pasó 14 años en la cárcel comunista sufriendo torturas de todo tipo, a tal punto que después casi no pudo volver a caminar. Su esposa estuvo 8 años en campos de concentración y su hijo quedó en manos de los comunistas. Corrie ten Boom fue llevado a un campo de concentración nazi por esconder judíos en su casa y perdió toda su familia. Esta es la historia de los piadosos en este mundo. Ese es el costo de la piedad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
El ejemplo más claro de cuánto es necesario sufrir por el nombre del Señor, como dice Hechos 9:16, es el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15:32 dice que en Éfeso él batalló con fieras. Puede estar recibiendo a personas que le hicieron mucho daño o también puede estar refiriéndose a huestes espirituales de maldad. Pero la descripción más detallada de sus sufrimientos la expone en 2 Corintios 11, 23 y 33. Él dice, ¿son ministros de Cristo, hablando de otras personas? Como si estuviera loco hablo, dice, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Más adelante en el versículo 32 dice, en Damasco, recién convertido, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora, 2 preguntas se me vienen a la cabeza. ¿Por qué eligieron esa clase de vida? Y la segunda pregunta es, ¿cómo la soportaron? Piensa un segundo y lleva tu corazón a no ser indiferente a esto. 7 hijos y no negó la fe. Con 1 ya es suficiente para que uno enloquezca. 7, 2 esposas y ser torturado. Hazte esta pregunta, ¿por qué ellos eligieron esta clase de vida? Y digo eligieron porque la Biblia dice eso. Moisés escogió ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió sufrir el vituperio de Cristo que todos los tesoros de Faraón. Y luego dice, a Abraham, siendo riquísimo, vivía en tiendas. ¿Por qué? Porque esperaba una ciudad allá. ¿Tenía tiempo de volver? Tenía tiempo de volver. ¿Por qué eligió vivir así Abraham? Y la otra pregunta que es más sorprendente, ¿cómo lo soportaron? El cristianismo actual ha producido toda una generación de seguidores que ante el más mínimo problema, la más mínima ofensa, dejan al Señor. ¿Cómo ellos hicieron para soportar? Y la respuesta es que lo hicieron por la esperanza de la vida eterna. Eternidad, como tenía Ravenhill en su escritorio. Eternidad, eternidad. Mi vida es una neblina. Me espera la eternidad. Pablo comienza diciendo en esta carta de Tito que él era un siervo, un esclavo, doulos en el griego. La clase más baja de esclavo. Yo soy un esclavo de Dios y siervo de Jesucristo. Y en esa sumisión se le confía la misión de ser apóstol. Y él dice, bueno, voy a obedecer. Como apóstol tenía que predicar el evangelio y ayudar a crecer a los creyentes en la piedad. Eso es lo que dice en el versículo 1. Pero el versículo 2 dice que él hacía todo eso en la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Acabamos de leer todo lo que sufrió. ¿Cómo hizo para soportar todo lo que soportó? En la esperanza de la vida eterna. La esperanza del cristiano no es un fuerte anhelo de que algo bueno ocurra. Como que qué bueno sería que no sé, que la economía se cambie, mejore. Es un anhelo sin fundamento, es un deseo, algo que uno
es un deseo bueno. Esa es la esperanza del mundo. La esperanza del cristiano no es un positivismo que no tiene fundamento, que dice, bueno, ya todo va a pasar, ya todo va a cambiar, no te pongas mal. Esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es la firme convicción y la firme seguridad de que las promesas de Dios son verdaderas y que Él va a cumplir cada una de ellas. Entonces yo soporto lo que tengo que soportar porque sé a quién he creído. Es verdad para mí. La vida eterna, ¿no? La esperanza, sabemos que es la esperanza, la vida eterna implica el vivir por siempre, porque está en el mismo nombre, vida eterna, ¿sí? Implica el vivir por siempre, implica el vivir en la nueva creación, en la nueva era que va a comenzar cuando resucitemos, pero sobre todas las cosas, la vida eterna es la realización del anhelo más profundo y fuerte del cristiano. En la vida eterna va a ver a su amado Jesús cara a cara por siempre. Es la esperanza de la vida eterna, la firme certeza de que un día te voy a ver cara a cara y todo el sufrimiento habrá valido la pena. Es la única forma de poder vivir el cristianismo. Pablo le está diciendo a Tito que él lleva a cabo su misión mirando las promesas de Dios, mirando la eternidad. Y así él sabe que no está desperdiciando su vida. Esa es la única forma. Por eso en 1 Corintios 15, 19 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, los más dignos de conmiseración, dice la Reina Valera. Pero si solo acá esperamos que el Señor haga algo y no hay más allá, somos los más desdichados de todos los mortales. Una vez le preguntaron a una persona creyente, un ateo le preguntó, ¿qué pasa si tú mueres y te enteras que todo fue mentira? No hay Dios, no hay nada y yo tengo razón. Entonces esta persona le contesta, aún así, si todo es mentira, habré vivido yo una vida plena. ¿Y qué pasa si cuando tú mueres, le dice al ateo, te enteras de que todo lo que tú creías era mentira y lo que yo decía era verdad? Y parece como que, wow, tiene razón, qué fuerte. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice, si no hay vida eterna, somos los más desdichados de todos los hombres. ¿Por qué sufrir así si no hay vida eterna? ¿Por qué soportar la burla, los palitos de la familia? Anoche lo viví otra vez. ¿Por qué soportarlo y soportarlo y soportarlo por años, por años, por años, por años, si solo esperamos a Jesús en esta vida? Tiene sentido. Pablo continúa diciendo en 1 Corintios 15, si es así, comamos y muramos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. La esperanza del cristiano dice, si Dios lo dijo, yo lo creo. Dios no miente. Es lo que le dice Pablo acá a Tito. Dios no miente, Dios prometió la vida eterna. Y lo que Jesús te pregunta a través de esta predicación hoy es, ¿lo crees? Eso es lo que te está preguntando ahora el Espíritu Santo. ¿Lo crees? ¿O simplemente afirmas como correcto? Y dices, sí, esa es la forma de vida. ¿Cómo sé si lo creo? Porque comienzo a vivir conforme a lo que dice acá. Hazte esta pregunta. Jesús nos está haciendo esta pregunta. ¿Crees? Que Dios no mienta significa que sí hay vida eterna. Primero, porque si Él dijo que hay vida eterna, es porque sí hay vida eterna y que Él verdaderamente nos la va a dar. No solo que sí existe, sí está, sí hay vida, sino que Él verdaderamente va a cumplir su promesa. Por eso le dice, el Dios que no miente prometió esta vida eterna desde antes del principio de los siglos. No va a ser alterada por nada. La promesa sigue intacta. La rebelión no la alteró. La promesa sigue intacta. Por eso Jim Elliot, este misionero
a Ecuador, asesinado por los indios, dijo: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar todo lo que no puede perder. Se los vuelvo a repetir. No es tonto aquel que da lo que no puede retener, que es todo en esta vida, para ganar lo que no puede perder, la vida eterna. Tonto es aquel que vive para acá, como si siempre quedara acá, como si nunca fuera a encontrarse con Jesús cara a cara. Tonto es ese, pobrecito es ese. Ahora hazte la pregunta: ¿veo a mis compañeros inconversos, a mis familiares inconversos de esa forma? Señor, sálvalos, pobrecitos, ¿cómo viven? ¿O deseo tener su economía? ¿Deseo tener la facilidad de pasear que tienen? ¿O deseo tener la casa propia que tienen? ¿O el trabajo que tienen? Hazte esta pregunta. Jim Elliot dio su vida y no vio fruto él. Lo mataron antes de un convertido, de que hubiera un convertido. Su esposa vio el fruto. Su hijo vio el fruto. Pero él dice: no es tonto lo que yo estoy haciendo. Pobre tú que vives para este mundo. Ayer entré en conciencia de algo. Le pregunté a mi mamá cuántos años cumplía. Y yo le dije: yo calculo unos 55 años para que vean el mal hijo que soy. Y ella me dice: no, 58. Y yo dije: che, ¿cuántos años pasaron entre la pandemia? Porque me perdí. Y me quedé así como 58 años. Está a un paso de encontrarse con Jesús y no se ha arrepentido. Me quedé así como wow, entré en conciencia, digo wow. Hebreos 6:19 dice que esta esperanza del cristiano es una segura y firme ancla del alma y penetra hasta dentro del velo, o sea, hasta el lugar santísimo. Nuestra vida en este mundo es como un barco y el mar es el mundo. ¿Pueden seguir la analogía? Nuestra vida es el barco que está en el mar, que simboliza el mundo. Entonces, cuando los terribles problemas, injusticias, dolor, desánimo, situaciones difíciles quieren hacer que nuestra vida se hunda en ese tempestuoso mar o sea llevado por cualquier lado, el cristiano tira el ancla para afirmar su alma y que no sea destrozado por las tempestades de la vida. ¿Lo pueden ver? Es así como el ancla asegura y guarda al barco de ser llevado por todos lados y terminar destrozado. De la misma manera trabaja la esperanza de la vida eterna en el alma del cristiano. El ancla en un barco busca tierra firme donde se pueda agarrar y no ser llevado. Acá dice el escritor de Hebreos que el ancla de la esperanza llega a tierra firme, adentro del velo, lugar santísimo, donde Jesús entró con su propia sangre a asegurarnos que es cierto lo que nos espera. Y de ahí se aferra el ancla. ¿Lo pueden ver? Y yo no me muevo. No somos ajenos al dolor. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas esta semana? Hoy, con el auto, con la moto. No somos ajenos al dolor, no somos ajenos a la injusticia. No somos ajenos no somos ajenos al maltrato, no somos ajenos a las lágrimas, a las dificultades de la misión. Ninguno de acá es ajeno al problema económico, ninguno de acá es ajeno al problema de inseguridad, ninguno es acá ajeno a la corrupción de nuestro gobierno. Ninguno, nadie. Pero sí podemos vencer la tormenta porque nuestra alma y nuestro corazón están firmes en la promesa de la vida eterna dada por nuestro Dios. Entonces Jesús te pregunta ahora a través de la predicación: ¿dónde está tu esperanza? ¿A dónde tiraste el ancla? ¿La tiraste para cualquier lado esperando que agarre alguna roca? Que en nuestro caso sería: todo va a pasar, todo va a cambiar. Porque ese tipo de fe no permite vivir el cristianismo. No puede vencer. Es muy fuerte la tempestad, las tentaciones, los ataques, Satanás, la carne, el mundo. Es demasiado fuerte para nosotros, es imposible. ¿Por qué alguien dejaría el pecado a menos que esté seguro de que le espera una recompensa?
Si no, es imposible dejar el pecado porque te promete tanto placer ahora, tan fácil. Varones, ¿cómo dejo la pornografía? ¿Cómo dejo la masturbación? Porque miro a la eternidad. ¿Cómo puedo vivir adorando al Señor en medio de todo ese conflicto económico y ver a mi hijo que necesita, a mi esposa que necesita, a hermanos que necesitan y no negar la fe? Porque tengo frente a mis ojos eternidad. Vale la pena. Entonces, lo que permitió a estos hermanos soportar todo lo que vivieron, que en muchos casos creo que para el 100% de nosotros nos es completamente ajeno ese sufrimiento. En muchos casos simplemente lo hemos leído en biografías, no tenemos idea lo que es eso. ¿Cómo hicieron para soportar ellos? ¿Y cómo hacemos nosotros para soportar las dificultades de la vida del piadoso? Es la esperanza de la vida eterna. ¿Duele que tu familia ataque? Y sí, pero yo quiero ser digno de Jesús, no de mi familia. El Señor me llamó a mí, bendita misericordia, como cantábamos hoy. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurado, felices los que lloran. ¿Pueden entender por qué lo decía Jesús ahora? Feliz si lloras, llora, clama. Muchas veces algunos de ustedes me han preguntado, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué sé yo? Un buen ejercicio del alma es llorar. Llora, para eso el Señor nos dio las lágrimas. Llora, derrama tu corazón delante del Señor. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Consolación eterna del cielo. El mismo Dios de toda consolación mandó al Consolador y ahora nos dice, llora. Son lágrimas bienaventuradas. Y más adelante Jesús dice en Mateo 5:10, bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo sé si soy salvo? ¿Me están persiguiendo por ser piadoso? Porque el mundo simplemente persigue a los piadosos, nada más. Entonces el Señor, lejos de decir, bueno, tranquilo, el Señor entiende, o yo entiendo sería, ¿no? El Señor sabe, mi Padre sabe. Lejos de decir eso, Él dice, bienaventurado, bendito, bendecido, porque es tuyo el reino de los cielos. El reino de los cielos está lleno de piadosos que vivieron a la luz de la eternidad, porque anhelaban eso. Y sigue Jesús, bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos sois, cuando por mi causa, ahí está la clave, no porque sí, sino por mi causa, por seguirme a mí, por obedecerme a mí, por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Felices, gozaos y alegraos. Muy diferente a lo que muchas veces se hace en la iglesia actual. Bueno, todo vuelve, el Señor sabe, el Señor va a reivindicar. Y Jesús nos dice, no, gózate. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gózate. El problema, otra vez, es el siguiente. ¿Crees? Jesús puso el galardón de la vida eterna como digno de alcanzar y por eso sufrir. ¿Vale la pena para ti eso? Jesús lo puso aquí como el galardón. Mira el galardón, entonces aguanta, sufre. Esta semana meditaba y decía, bueno, qué bueno que me sigan criticando. ¿Por qué? Porque me están cargando galardones para mí. Y dije, wow, qué bueno, que sigan. Total. ¿Lo pueden ver? Lo que nos permite llorar, lo que nos permite llorar sin desanimarnos y sin volver atrás, es que vamos a recibir consolación. Eso es lo que dice Jesús. Lo que nos permite gozarnos en medio de la persecución, insultos, acusaciones falsas, maltratos, es que un día vamos a recibir galardón en el cielo porque fuimos piadosos,
como los profetas. Pero aquí está la clave: por mi causa. Nadie se agarre, no, sí, en el trabajo me robaron esto, qué sé yo. No. Fue por Jesús. Por eso Pablo, al tener los ojos tan puestos en la eternidad, tan fijos en la eternidad, dijo en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea. Momentánea, es pequeña, es corta. Es impresionante cómo él veía todo lo que nosotros decimos, wow, Pablo, él dice, es leve y momentánea. Esos son los calificativos que le pone. Es leve y momentánea. ¿Por qué? Porque eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve es contrastado con el peso de gloria. Leve tribulación contrastado con un peso de gloria. Momentáneo es contrastado con eterno. Esto es momentáneo y leve, ligero. Algo ligero pasa el viento y se lo lleva rápidamente, pero algo pesado y eterno permanece para siempre. Así veía Pablo el sufrir por Jesús. Es una leve tribulación momentánea. Ser piadosos, hermanos, en el trabajo acarrea burlas y hasta maltrato de parte de los compañeros y de los jefes. Ser piadoso entre cónyuges o familiares inconversos trae problemas. Trae muchos problemas. Trae división, palabras hirientes, constante burla y críticas. Yo he visto personas que jamás en su vida habían estado juntos unirse para criticar al Señor. De tal manera que uno puede decir, wow. Ser piadoso en el colegio es ser visto como un tonto, jóvenes. Alguien que está desperdiciando su vida. Pueden hacerse una remera con la frase de Jim Elliot, tonto tú que vives para esto. En algunos países y muy pronto en Argentina, ser piadoso es visto como rebelión al gobierno. Ser piadoso es ser catalogado como intolerantes que no quieren el bienestar de los demás y por tanto son perseguidos, encarcelados, torturados y experimentan dolores indecibles del alma. John Bunyan decía, oh mi pobre cieguita, lo que van a hacer contigo. Vas a ser pobre en la calle y vas a tener que vivir de la misericordia de algunos. No tendrás techo ni nadie quien te cuide, porque él estaba en la cárcel por Jesús. El dolor, decía él, que siento por la separación de mi familia es como si me arrancaran la carne de los huesos. En medio de todo el ataque de este mundo y el sufrimiento que nos causa, nosotros, Iglesia Missio, miramos la eternidad y miramos a nuestro Señor esperándonos y animándonos en esta carrera. Avanza, persevera, llora si quieres, avanza gateando si quieres, pero avanza, no vuelvas atrás. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté rendida ante sus pies. Por eso en Hebreos 12:1 el escritor dice, por tanto nosotros también, ustedes también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Adoniram Judson, Hudson Taylor, George Mueller, lo que acabamos de leer, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo corremos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús es el ejemplo de poner la mira en la eternidad. Sigue diciendo el escritor, Jesús, por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz. ¿No pueden ver? Él miró la eternidad y dijo, vale la pena. Por el gozo puesto delante de sus ojos, sufrió la cruz. Menospreció el oprobio. Quiere decir, me atacan, me critican, estoy poniendo persecuciones que tal vez vivimos nosotros, se burlan en el trabajo. Menospreció eso. No es como que, ay, mira, piensan mal de mí, ay, qué pobrecito soy, Señor, ¿cuándo se va a acabar la tortura de trabajar los sábados todo el día porque soy cristiano? Menosprecio lo oprobio, eso es nada para mí. Jesús lo hizo, menospreció eso.
Mirá dónde te están hablando mal de vos, te critican y dicen que vos esto. Menosprecio. Yo miro a Jesús. Menospreció el oprobio y así se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora Jesús les dice a cada uno de ustedes, considerad, piensen, mediten, presten atención, observen a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Piensen en él, fíjense su ejemplo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él fue el varón experimentado en quebranto. Vaya si sabe consolar a los que los estamos siguiendo, ¿no lo creen? Considera a aquel.